María Baltodano es una mujer de 57 años de edad. Nació en León, Nicaragua, de una familia de prole numerosa, 9 hijos. Ya su mamá falleció hace 6 años. Tiene 3 hijos, 3 hermosos hijos. Y actualmente trabaja por la defensa de los derechos humanos y especialmente de las personas con discapacidad. Mis padres trabajaron, mi padre es abogado, mi mamá ama de casa. Actualmente mi padre vive y también ya tiene 92 años y como abogado todavía ejerce a los 92 años y todavía maneja, vive una vida independiente. Y soy de una familia de prole numerosa, como le decía, de 9 hermanos. Actualmente están 7 vivos. 2 de ellos murieron, una a causa de la guerra, en el repliegue al vapor, le podríamos decir, que fue en Bataola, el 15 de junio, a la edad de 17 años, ella muere. Mi hermana, de 1 año mayor que yo, o sea que no solamente éramos hermanas, sino éramos compañeras y amigas. En mi niñez puedo decir que tuve la dicha y desdicha, podríamos decir, porque muchos fenómenos naturales los viví. Viví la erupción del Cerro Negro, por ser de León, donde cuando comíamos teníamos que tapar todo, porque si no la arena del Cerro Negro llenaba las comidas, ¿verdad? Y también viví una infancia alegre porque soy de prole numerosa, ¿verdad? Y por lo tanto se vivía mucha actividad en la familia. Y también pasé el terremoto del 72. Entonces por eso digo de que tuve la dicha y la desdicha, porque la dicha porque puedo contar las experiencias, ¿verdad? Y he vivido esas situaciones. Pero también la desdicha porque todo eso enmarcan situaciones no muy agradables, pues, como tal, ¿verdad? Mi padre se habían separado y nosotros teníamos 1 mes de vivir en Managua y vivíamos cerca de la catedral, o sea, 1 cuadra de la catedral, principalmente aquí en y yo viví todo lo que fue el terremoto, vi los incendios en el Palacio de la Cultura, ¿verdad? Y vi todo, pues, los muertos y todos los dramas que se pueden haber visto durante el terremoto. Bueno, yo empecé a trabajar después del triunfo de la revolución en el 79. Antes sí me integré, digamos, a la lucha en contra de Somoza, donde perdí mis manos haciendo unas bombas de contacto en la lucha por la liberación. Vengo de una familia revolucionaria. Casi todos mis hermanos estuvieron integrados en la lucha en contra de Somoza. Como a los 14, 15 años fueron mis primeros amores platónicos, le podríamos decir, porque tal vez no tuve ningún noviazgo, pero todavía lo recuerdo, ese amor platónico, ¿verdad? Y sí, pues, como toda joven en aquella época íbamos a fiestas los sábados, íbamos a los barrios, por donde yo vivía, allá en Lindavista Norte, Las Brisas, La Morazán. Y en esa época eran fiestas sábado a sábado que habían. Y ahí pues viví mis primeros enamoramientos, por así decirlo. Me casé a los 23 años, 23, 24 años. Tuve mi primera hija ya a finalizar de los 25 y actualmente ella tiene 31 años de edad. Vive en Panamá, ya va como 10 años casi de estar en Panamá viviendo. Es profesional, terminó su carrera aquí en Nicaragua, es ingeniera industrial, y tengo otro hijo que también es ingeniero químico, terminó en la UNI
y otro que está estudiando, pues. Estuve casada 28 años, ya tengo como 6 años de estar divorciada, porque así lo decidimos los dos, pero seguimos siendo amigos y compañeros. Por mis condiciones físicas, podríamos decirlo, para mí significó un gran impacto cambiar eso, ¿verdad? Primero porque yo en ese entonces pensé que los nervios eran por mi condición física, pero después con el tiempo me di cuenta que todas las madres, cuando son primera vez madres, tienen muchos nervios, ¿verdad? Y tienen muchas dudas y viven muchas inquietudes. Y al inicio yo lo aducía a esos temores a que no tengo mis manos, ¿verdad? Pero digamos, eso no fue ningún impedimento por no tener hijos. Al contrario, hay veces mis familias decían que era muy atrevida de tener 3 hijos, porque creo que ahorita tener 3 hijos es prole numerosa, no como aquellos tiempos que eran 9 hijos, eran prole numerosa, y ahora el que llegue a tener 3 hijos yo creo que ya es un gran reto, ¿verdad? Todavía no he logrado que me den nietos. En la lucha contra Somoza hacíamos trabajos clandestinos y trabajos semiclandestinos, porque en los barrios también no necesariamente vivíamos una vida clandestina, ¿verdad? Porque vivíamos en nuestras casas. Pero el compromiso de la lucha, digamos, en contra de Somoza, en esa época ya habían toques de queda, en abril del 79, entonces nosotros hacíamos acciones de propaganda armada para la lucha en contra de Somoza, y por lo tanto todos los días a partir de las 5 o 6 de la tarde en los barrios tirábamos bombas de contacto para demostrar que teníamos presencia, ¿verdad?, de la lucha anti-Somoza. Y haciendo esas bombas de contacto fue que perdí, pues, digamos, mis manos. Yo perdí mis manos en abril, un jueves santo, y todavía tenía viva a mi hermana. Mi hermana murió hasta los 2 o 3 meses después, ¿ya? Pero conocí a un montón de jóvenes que murieron, y por lo tanto, que yo que estuviera contando el cuento ya era una gran cosa. En los 80 participé en la cruzada de alfabetización, fui presidente nacional de la Federación de Estudiantes de Secundaria, soy fundadora de la Juventud Sandinista, y todas esas actividades me sirvieron para fortalecer, ¿verdad?, el espíritu, porque participar en la cruzada, además de aprender, porque yo creo que más que enseñar aprendimos en la cruzada, ¿verdad?, porque fuimos a convivir con los campesinos. A mí me tocó ir a Yalí, zona lejana, pues, de aquí, bellísima esa zona, geográficamente muy linda, ¿verdad? Y me tocó convivir con los campesinos y aprender de ellos, porque es distinta, ¿verdad?, la realidad que viven los campesinos, y creo yo que más que enseñar aprendimos ahí. Y ahí pasé prácticamente toda la cruzada de la alfabetización. Después de eso viajé a Alemania a recuperarme, a hacerme mi rehabilitación. Estuve también en Cuba al inicio, ¿verdad?, del triunfo. Me mandaron 6 meses a Cuba, donde me tuve prótesis. Pero en Alemania después me ofrecieron este tipo de operación que se llama Kuchenberg, que es que te dividen el cúbito y el radio. Es una operación que la descubrieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos presentan estas condiciones para poder hacer este tipo de operación, donde te dividen el cúbito y el radio, ¿verdad? Muchos creen, las personas que nació así, porque no creen que son un tipo, pero no. O sea, yo perdí, como les digo, a los 16 años de edad mis manos, y me ofrecieron esta operación, y yo preferí que me operaran
porque así no estaba dependiendo de estarme reparando las prótesis, etcétera, ¿verdad? Incluso los doctores alemanes me decían que si yo hubiera vivido en Alemania, a lo mejor ellos preferían que me hiciera prótesis. Pero en Nicaragua, donde en esa época muchísimo más, teníamos un subdesarrollo pues en ese tipo de tecnología, que entonces yo en la misma cruzada viví la experiencia que con las prótesis que andaba se me reventaban, había que estarlas reparando, los muchachos hasta con cables de bicicleta me las reparaban, ¿ya? Entonces cuando me fui a Alemania pues acepté este tipo de operación. Después empecé a trabajar por la lucha de las personas con discapacidad y estuve asociada a las asociaciones de personas con discapacidad, a la Federación Nicaragüense de Personas con Discapacidad, y empecé a compartir con otros tipos de discapacidades, no solamente físicas, sino también con personas sordas, con personas ciegas, con distintos tipos de discapacidades, y empecé a ver que no todas las personas con discapacidad necesitábamos las mismas medidas, sino que cada quien según su tipo de discapacidad. Y ahí empezamos a promover la nueva ley 763 sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde tiene un gran componente de los movimientos asociativos, ¿verdad? Y así fue cuando empecé yo, pues, digamos, a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, y en reconocimiento a todo ese trabajo que yo había hecho, digamos, en la lucha por la defensa de las personas con discapacidad, fue de que me nombraron procuradora para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En junio del año pasado me nombraron y he empezado a trabajar y a entender pues todo el trabajo de la Procuraduría para la defensa de los derechos, y donde aquí se trabaja por dos líneas, ¿verdad? Recepcionando denuncias y también promocionando las leyes en defensa, ¿verdad?, de las personas. Trabajamos también en conjunto con las distintas asociaciones de personas con discapacidad, con el gabinete de las personas con discapacidad, con el programa Todos con Voz, que dirige el Ministerio de Salud, y articulamos pues con las distintas instituciones para promover que se creen condiciones para que las personas con discapacidad sean incluidas cada vez más en la sociedad. Ya les explicaba que en el movimiento asociativo empezamos a luchar. Primero recuerdo que luchábamos por las normas de accesibilidad y participamos varias veces con el MTI, con la alcaldía, con el Ministerio de Educación, para que se construyeran y se crearan las normas de accesibilidad. Esas normas de accesibilidad son las condiciones mínimas que tienen que tener los edificios públicos, de uso público, para que las personas puedan acceder, y eso participamos pues en esa construcción de esas normas. Y después revisamos la ley que estaba vigente en esa época, donde miramos de que había una gran deficiencia en esa ley 202, porque esa ley solo reconocía prácticamente a los físico-motores, a las personas con discapacidad física-motor. Casi no se hablaba de las personas sordas, ni las personas ciegas, ni las personas con discapacidad psicosocial. Y nosotros impulsamos una serie de acciones hasta que construimos, y hasta que incluso con la voluntad de la Asamblea Nacional y del gobierno se creó una nueva ley, un marco jurídico. La vida es linda, ¿verdad? Hay que saberla vivir. Yo he dicho que si bien es cierto, uno en la vida vive momentos duros, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no me arrepiento en absoluto de lo que he hecho. Creo que he aportado
y el creer que uno aporta, ¿verdad? Es el motor, o sea, digamos, sentirse que uno apoya, pues, ¿verdad? E impulsa, es lo mejor para uno, ¿no? Y creo que de las asociaciones y desde lo que estoy haciendo, doy un granito de arena, digamos, para que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos. Y eso creo que es lo principal, ¿verdad? Y todo eso es la vida. O sea, sentirse útil, sentirse que uno aporta. Uno de los grandes logros que podemos mencionar es la rehabilitación. Antes solo teníamos la rehabilitación en el Hospital Aldo Chavarría, ahora lo seguimos teniendo, sin embargo, ya ese modelo de rehabilitación está en todos los CILAIS, ¿verdad? Y eso es muy importante porque la rehabilitación no es lo mismo rehabilitarse y venir hasta Managua, por así decirlo, ¿verdad? Porque hay veces pueden suceder en Estelí, en Ocotal, en distintas partes. Y allá ahora los CILAI lo que les enseñan a la población es a rehabilitarse, a hacer su fisioterapia y para poder recuperar, porque sin una buena rehabilitación la persona puede quedar con discapacidad, pero si se somete a una buena rehabilitación puede superar eso. Y la otra cosa que es muy importante es de que ese estudio biopsicosocial nos refleja las causas de los distintos tipos de discapacidad, y donde se habla de que el 75% de la población es adquirida la discapacidad, y si es adquirida la podemos evitar, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Para que se entienda que la población, que en los accidentes de tránsito, la violencia, genera discapacidad. Y eso puede evitarse, ¿verdad? Teniendo un buen vivir. Desde los 80 fue reconocido el trabajo de las personas con discapacidad a través de las víctimas de guerra. Y ahí se construyeron varios proyectos que apoyaban el trabajo de las personas con discapacidad. Incluso se empezaron a dar las pensiones a las víctimas de guerra. Se construyeron centros de rehabilitación, como era el Centro Carlos Fonseca, el Centro Gaspar García Laviana. Y eso es como un antecedente, porque antes de eso no se hablaba de la discapacidad, ¿verdad? Como tal. En los 90 todos esos derechos que habíamos logrado adquirir por los gobiernos neoliberales fueron eliminados, digamos, todos estos centros, el Gaspar García, el Carlos Fonseca, hasta las pensiones nos las querían quitar a las víctimas de guerra. Y hubo una lucha también en esa época para que no perder, digamos, todos esos derechos que habíamos logrado establecer, ¿no? Y ya en el 2007, con el triunfo, digamos, del comandante, ahí vimos un gran cambio, porque fue uno de los primeros 20 países firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue Nicaragua. Y Nicaragua fue firmante porque también había un compromiso con las personas con discapacidad, no es solamente trabajar con las víctimas de guerra, sino que también con todos los que, independientemente de su origen, necesitaban, digamos, las condiciones que dieran los gobiernos, ¿verdad? Y el gobierno ha sido uno de los que ha ido creando esas condiciones, y nosotros reconocemos ese trabajo. El mismo estudio que se hizo del programa Todos con Vos, el estudio biopsicosocial, que fue un gran referente, ¿verdad? Porque en Nicaragua nunca había habido un programa que trabajara por los derechos de las personas con discapacidad.
el de que en la actualidad todas las nuevas construcciones de salud, educación, las casas maternas, se construyan con accesibilidad física para las personas, demuestran la voluntad que hay del gobierno para que las personas tengamos mejores condiciones a integrarnos a la sociedad. El que tengamos también una educación inclusiva, ¿verdad? Y que la certificación de la discapacidad, el emprendedurismo que promueve el MEFCA junto con el Canal 6 y otras instituciones, bueno, la Procuraduría misma, el INTUR, el INIFON, son expresiones de acciones propias para que las personas con discapacidad se integren a la sociedad a través del emprendedurismo. O sea que eso es para muestra un botón, por decirlo algo, ¿verdad? Porque hay muchísimas más expresiones. Bueno, la entrega masiva de las sillas de ruedas, de los medios auxiliares, ¿ya? El mantener las pensiones, el haber descongelado, porque en los 90 los gobiernos congelaron las pensiones de las víctimas de guerra. Y en el 2007 lo primero que hizo el nuevo gobierno fue descongelar las pensiones, ¿ya? Y ir creando todas esas condiciones pues, para que las personas podamos integrarnos. Como persona me siento, como dicen, útil, ¿verdad? O sea, me siento que aporto y lo bueno es también tener una caja de resonancia de parte del gobierno, de decir, porque no es lo mismo luchar y no sentís que haya una voluntad de poder avanzar. No, lo importante es de que las iniciativas que uno promueve, etcétera, hay una caja de resonancia, ¿verdad? Que son las instituciones del Estado. Y entonces es muchísimo más fácil luchar con ese apoyo y esa voluntad. Canal 6 también ha sido un gran luchador por la defensa de las personas con discapacidad a través de todos sus programas educativos. Al darnos también espacio, nosotros trabajamos ahí y divulgamos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y queremos dar un mensaje pues, a la población de que sigamos adelante, sigamos luchando. La vida hay que defenderla, y también hay que luchar, ¿verdad? Para ser felices en la vida, ¿verdad? Y todos tenemos derecho a soñar y creo que eso es lo importante, ¿verdad? Poder aspirar a una mejor vida.